pues vamos a conocer a una persona entonces absolutamente despreciable, el nazi de guardia del señor Donald Trump. Decía yo que era también su Reinhard Heydrich, porque Reinhard Heydrich, en lo que contábamos en el otro canal de Oscura Crónica, Hitler lo llamaba el hombre del corazón de hierro, un hombre que no tiene absolutamente ningún escrúpulo para ser la peor persona que puede ser. Y os lo presento, es esta especie de Voldemort que se llama Stephen Miller. Stephen Miller nace en 1985 en Santa Mónica de una familia judía cuyos abuelos o bisabuelos son inmigrantes europeos que van, por supuesto, de Europa a Estados Unidos a ahorrarse los problemas que había en Europa. Este señor, pese a ello, opta por ser lo que hoy llamamos un nacionalista blanco. Dicen que desde la secundaria empezó a expresar un enorme odio hacia los inmigrantes y un enorme amor a las armas y compraba revistas de armas. Yo eso no lo veo nada particular, pero a mí también me gustaban las revistas de armas, ¿no? Pero no odiaba yo a nadie ni pensaba dispararle a nadie. Pero se dedicó a leer libros de estos que generan el odio y que se utilizan para enganchar jóvenes con las afirmaciones siempre imprecisas de una derecha que, en vez de promover una acción positiva hacia un sector de la población, promueven el odio hacia un sector de la población. Y eso yo lo he dicho muchas veces, que en la izquierda pasa también. Hay una izquierda que solo funciona por odio. No es que, no es que tengan amor a los trabajadores o a las mujeres o a los perritos. Es que quieren matar burgueses. No. Yo creo que no es la forma de hacer las cosas, pero allá yo. Ya cuando era un adolescente, escribió un editorial en 2002. A ver, aquí vamos que nació en 85, 95, 2002 y 17 añitos. Escribe este editorial que es mi turno, tiempo de matar. Y dice, no voy a negarlo. Me encanta la idea de ver a Osama Bin Laden lleno de balas hasta la muerte. Pero no a Osama Bin Laden, que yo no lo entiendo. Oye, pues mira, atacó a Estados Unidos, mató a 3.500 personas, es una masacre de consideración. Pero no, él ya iba, esto es un periódico escolar, cuidado, En este periódico escolar está promoviendo el asesinato de musulmanes en general. ¿Por qué delito? ¿Por ser terroristas? No, por ser musulmanes. También a los 17 años estaba proponiendo cómo torturar y cortarles los dedos a Saddam Hussein y a sus matones. Él decía, la tortura es una celebración de la vida y la dignidad humana, y hay un video de él diciéndolo. Ya para 2005 estaba en otros lugares hablando en contra, por ejemplo, de las mujeres, en contra de la igualdad de los sexos. Se quejaba de tener compañeros de aula que eran latinos. De hecho, a uno de sus mejores amigos lo dejó porque descubrió que era latino, entonces que tenía papás que probablemente venían de El Salvador o de Paraguay o de alguno de esos lugares donde hay gente morena. Entonces lo dejó. Y empezó a aparecer en el programa, empezó llamando al programa de radio de un ultraderechista, no me acuerdo su nombre, y finalmente lo invitó porque le llenaba mucho tiempo diciendo cuestiones de esas que querían oír. Odio a los inmigrantes, odio a la gente de color extraño, el nacionalismo blanco por encima de todo. Defendía lo que llama en la diversidad de pensamiento, y esto es algo que está haciendo ahora Donald Trump mucho. Dice, no, es que hay que ser diversos en pensamiento. Es decir, donde enseñas evolución, tienes que enseñar también creacionismo. Donde enseñas que los seres humanos deben tener todos iguales derechos, tienes también que enseñar que la religión dice que las mujeres son inferiores. Si no mueves esa diversidad de pensamiento, estás yendo en contra de la libre expresión. Claro que lo contrario ya no es ir en contra de la libre expresión, que es lo que está haciendo Donald Trump ahora, por ejemplo, cuando ha lanzado un decreto, una orden ejecutiva. Las órdenes ejecutivas son decretos para ir en contra del sesgo anticristiano, es decir, todo aquello que sea la crítica al cristianismo en Estados Unidos se convierte ahora en objeto de la Inquisición judicial estadounidense por el decreto contra el sesgo anticristiano de Donald Trump. El cristianismo se vuelve la religión oficial de Estados Unidos a través de un decreto de Donald Trump.
cuando se hicieron una serie bueno, con el tiempo logró llegar incluso al programa de televisión de este señor que se llama Bill O'Reilly, y estamos en 2007. En 5 años ha avanzado muchísimo este chaval. Tiene 22 años, todavía le queda cabello. Y Bill O'Reilly, que luego tuvo que dejar Fox News porque se le descubrió con abusos sexuales hacia sus empleados, cosa tan rara en la derecha. Bueno. Pero ya tenía a este chico hablando, porque este chico pues decía todo lo que ellos querían oír. Decíamos, Stephen Miller. Se obsesionó con la teoría del gran reemplazo. ¿Cuál es la teoría del gran reemplazo? La teoría del gran reemplazo, que ha sido la constante, incluso aquí en España por parte de Vox, es que los blancos originarios, la raza buena, es objeto de un plan maligno hecho por ellos. Acuérdense que ellos siempre son los malos. Nunca tienes que decir quiénes son ellos. Es un plan para sustituir, para reemplazar a los blancos con gente de color. Y por lo tanto convertir a Europa en un país del tercer mundo, un país de gente morena. La gente morena es del tercer mundo por definición, aunque haya morenos que en el primer mundo, eso es un accidente. La teoría del gran reemplazo la maneja en Estados Unidos, se maneja aquí en España, se maneja en toda Europa. La teoría de Eurabia, por ejemplo, de que se va a convertir Europa en Arabia, es con los cuentos de que hay lugares en donde no puede entrar la policía sueca. Esto se viene diciendo hace 20 años, y tú vas con la policía sueca y les preguntas y dices, no, no es cierto. Ni lo era cierto hace 20 años, ni es cierto hoy. Pero el bulo sigue. Cuando analizas la cantidad de inmigrantes que hay en Europa, no pasa del 5 o 6%, pues el reemplazo está lejano, ¿no? Sin contar con que todos los europeos son inmigrantes de algún otro lado, y los estadounidenses ni se diga, empezando por Stephen Miller, cuyos abuelos y bisabuelos, decía yo, eran inmigrantes. Estados Unidos está todo hecho de inmigrantes, pero bueno, inmigrantes también si son blancos. Entonces, una de las estrategias que empezó a utilizar comunicacionalmente Stephen Miller fue subrayar los delitos cometidos por personas por inmigrantes y personas de color para crear miedo contra ellos, que es lo que ha hecho Donald Trump toda la vida. Yo recuerdo cuando Donald Trump intentó que se condenara a muerte a 5 chicos, 2, mal no recuerdo, eran musulmanes y 3 eran negros, por la violación y asesinato de una corredora en Central Park en Nueva York. Y Donald Trump pagaba desplegados en el New York Times pidiendo la pena de muerte para estos 5 detenidos que pues, de alguna forma se les había declarado culpables de esa violación tumultuaria y asesinato, que 20 años después se descubrió que no había sido ellos. Ya sabes, cuando después de 20 años en la cárcel, en los horrores de la cárcel, y más de una cárcel estadounidense, te dicen, ay, disculpe usted, no, pues es que usted es inocente, entonces ya puede irse. Su vida ya nos la cargamos, pero puede irse. Pero Donald Trump estuvo pidiendo la pena de muerte contra estos chicos. De 2021 a 2025, bueno, a ver, este señor logró ubicarse dentro del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, su primer mandato de 2016 a 2020, pero sin tener un puesto fijo que le obligara a responsabilizarse ante la ciudadanía por sus actos, sino como una especie de asesoría extraña que le permitía acceso a la Casa Blanca, pero lo liberaba de responsabilidades. Como digo, esta gente luego tiende a ser enormemente cobarde. Entonces, entre las políticas que él diseñó fue la política de separar a los niños de sus padres cuando entraban a Estados Unidos y los detenían. Mucha gente emigra a Estados Unidos con pocas pertenencias y los hijos a remolque porque no tienen dónde dejarlos. Algunos vendrán desde El Salvador, desde Venezuela, desde Colombia, desde Honduras, desde Costa Rica, desde Guatemala y por supuesto desde México, iban con los críos a cuestas. Y entonces cuando entraban, cruzaban algún vado del río Bravo, pues si los detenía la policía migratoria, entonces
separaban a los niños de sus padres, a los niños los metían en jaulas, a los padres los llevaban a centros de detención de inmigrantes que posteriormente eran devueltos a México, fueran de donde fueran, y hasta hoy, y esto ocurrió, insisto, entre 2016 y 2020, hasta hoy hay niños que no han vuelto a encontrar a sus padres. Eso llenaba de satisfacción a Stephen Miller. En 2021-2025, cuando Donald Trump perdió las elecciones, él dice que no, este señor creó una organización llamada America First Legal, América Primero Legal, contra Biden para promover la política anti-inmigración y promover el rechazo a la DEI, la política de inclusión, bueno, a lo que es las políticas de equidad e inclusión, él las llama racismo contra los blancos. Es decir, si tú contratas a un negro, estás quitándole el trabajo a un blanco. Y tú puedes decir, bueno, pero es que este señor estaba mejor capacitado que aquel para desempeñar este trabajo. Pero entonces dirán, no, tú lo has contratado solamente por las políticas de inclusión. Ese trabajo le corresponde a un blanco. O contrataste a una mujer, o contrataste a un homosexual, o contrataste a un discapacitado, o contrataste a un salvadoreño, contrataste a un mexicano. No. Las políticas de DEI fueron los motivos por los que tú los contrataste, así que tienes que despedirlos y contratar gente con méritos, es decir, blanca y de preferencia hombres. Porque como dice el actual secretario de Defensa, las mujeres, pues, su lugar tiene que estar en la casa, por supuesto, en el fogón. De hecho, poco al margen, ayer el secretario de Defensa, que absolutamente impresentable, presentador de televisión que convirtió en secretario de Defensa a Donald Trump, que ha cometido barbaridades de seguridad como contar planes de guerra en un grupo de chat de Signal. Hace poco detuvieron a 2 espías rusos, tenían el teléfono del secretario de Defensa, su teléfono particular lo tenían en su directorio del teléfono, los espías rusos. Este dijo que había logrado destruir y poner en pausa un programa de inclusión de Biden, todo woke, malvado, para no permitir que los hombres funcionen en el ejército. Y dijo una serie de barbaridades y él lo está acabando con ese programa. Ese programa lo había propuesto Donald Trump y lo había aprobado el Senado republicano en 2017. Era un programa para que las mujeres tuvieran una presencia más sólida dentro del ejército estadounidense. Y esto, pues, ahora Hegseth tendrá que explicar por qué está destruyendo esto, que era un programa de su jefe, y no un programa de diversidad, equidad e inclusión del malvado Biden y los wokes. Porque le llaman woke a todo, ya woke ya no tiene ni siquiera el sentido que tenía cuando yo criticaba a la gente por woke. Y finalmente, lo que este sujeto propone es sellar la frontera y deportar a todos los ilegales. El problema con la deportación de ilegales, por supuesto, es que no se ha deportado a ilegales, se ha deportado a gente inocente, se ha deportado a ciudadanos estadounidenses y se está aterrorizando a ciudadanos estadounidenses. Y el terror es una de las formas de funcionamiento de las tiranías, de las dictaduras fascistas y bien de las dictaduras comunistas también. Si el terror es un arma. Cuando tienes casos como el que veíamos hace un par de días, donde la Policía de la Inmigración, lo que se llama ICE, que es la policía encargada de aduanas e inmigración, Immigration and Customs Enforcement, entró a una casa con una orden de arresto para buscar a una persona que ya no vivía allí. Se acababan de mudar allí una mujer con sus 2 hijas. La mujer y las 2 hijas fueron sacadas de la casa en paños menores, mientras ellos saqueaban la casa. Bueno, se supone que registraban la casa, se llevaron los teléfonos, se llevaron las computadoras y se llevaron los ahorros de la mujer y las 2 hijas. Y la mujer les decía, y lo tenía yo anotado, aquí, decía,
Se llevaron mi teléfono, no tenemos dinero, me acabo de mudar aquí. Tengo que alimentar a mis hijas, necesito dinero para gasolina, tengo que poder moverme. ¿Cómo pueden dejarme aquí, así, como un perro abandonado? A ciudadana estadounidense, cuidado. Ya no digamos inmigrante o inmigrante ilegal o alguien que tuviera aspecto de latinoamericano, que eso es ya un delito. O por lo menos abre las puertas a que te digan que eres un inmigrante ilegal, probablemente miembro de la Mara Salvatrucha 13, y te manden a la cárcel que tan amablemente el señor Nayib Bukele ha puesto a disposición de Donald Trump. Esto genera terror. Ya no entre los inmigrantes, ni entre los inmigrantes ilegales, ni entre los inmigrantes ilegales delincuentes, que digamos que sería contra los cuales es razonable actuar. No por inmigrantes ni por ilegales, sino por delincuentes. Nadie es ilegal, son inmigrantes indocumentados. Pero no, la idea es que todo el mundo tenga miedo. Donald Trump está pidiendo que se denuncie a quienes son probablemente inmigrantes ilegales. Y si no lo haces, te pueden arrestar a ti porque estás protegiendo a un ilegal. Y si tienes miedo, vas a denunciar a quien sea. Y si tienes miedo que te pase lo que le pasó a esta familia, te vas a portar bien. Eso es exactamente lo que pretende o lo que está ayudando a lograr este despojo humano que se llama Stephen Miller y que es verdaderamente el guardia nazi de Donald Trump. Y creo que es bueno que lo conozcan porque algún día quizás alguno de sus parientes que está en Estados Unidos o sus conocidos en Estados Unidos, que todos los tenemos, pueda acabar en sus hediondas garras.